que prácticamente, como dice el título, este salmo ha estado hablando de la fidelidad de un Dios hacia un pueblo infiel. Y cómo Dios en su bondad trataba con este pueblo, lo trataba con misericordia. Habíamos visto los últimos versículos de la vez anterior, del estudio anterior hace 2 semanas, cómo Dios se acordaba de que ellos eran carne, se acordaban de la debilidad de ellos. Nosotros tenemos un Dios, no tenemos un Dios que no se, más bien, no tenemos un Dios que no se puede, que no sabe de nuestras debilidades, sino tenemos a través de Jesucristo un Dios que fue tentado en todo, pero que tuvo victoria. Y eso es algo que nos debe de llenar de gozo, eso es algo que nos debe de llenar de esperanza en el creer. El día de hoy vamos a ver Egipto, vamos a ver aquella gran liberación que Dios hizo a través de Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué Dios lo vuelve a traer? Ya lo habíamos visto anteriormente en el principio del Salmo, acerca de, inclusive se repite de nuevo aquellas maravillas en la tierra de Zoán. Sin embargo, Dios vuelve a verlo aquí y lo ve de una manera con más precisión, ¿no? ¿Por qué razón lo repite? ¿Por qué razón lo vemos? Porque el pueblo de Israel lo olvidaba. Hay que tener en cuenta que el público principal, el público primero que tuvo este salmo, que escuchó este canto, fue un público de la época de Asaf. Y hemos visto que muy probablemente se dio en ese tiempo en donde el arca finalmente fue trasladada al monte Sión. Ajá. Entonces el pueblo, en esta nueva relación que ellos tenían con Dios, con un rey como David, el arca ya puesta en este lugar, tenía que tener muy en cuenta y no olvidar las cosas que se habían hecho, que había hecho Jesús, que había hecho Dios para liberar a Israel de la esclavitud. Aquí habla en el primer versículo del olvido, y vamos a leerlo. Si quieres, Carlos, leerlo, por favor, el versículo 42. Vamos a ver ahora el Salmo 78, de los versículos 42 al 52. Entonces, lee el 42 primeramente, por favor. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Ajá. ¿Saben? No se acordaron, se olvidaron de su mano. Vemos algo muy parecido de exhortación en los primeros versículos de este salmo, aproximadamente en los versículos 11 y 12, en donde también se nos habla de que ellos se habían olvidado de sus obras, de las obras de Dios y de las maravillas que Dios les había mostrado. Sin embargo, aquí habla de 2 aspectos, de su mano y de su redención. De su mano, se habían olvidado de su poder. ¿No han escuchado que en otros pasajes de la Biblia habla de que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa? La mano habla de su poder, pero también de su disposición para entrar en acción en el momento en que necesitamos la liberación de Dios, en el momento que necesitamos su poder. Sin embargo, ellos se habían olvidado de ese poder de Dios, de la mano poderosa. Se habían olvidado de que Dios es poderoso, y esto es un grave peligro en nuestro caminar al lado de Dios, en nuestro caminar diario. Qué fácil nos olvidamos de Dios. Pero no nos olvidamos de que Dios existe. No nos olvidamos de que Dios creó todas las cosas. Eso lo podemos reconocer todo el tiempo. Nos olvidamos de que Dios es poderoso para resolver nuestros problemas. Y tenemos varios aspectos aquí de los cuales los hebreos se olvidaron de Dios. Podemos a lo mejor resumir muchos otros, pero viendo lo que pasó en Egipto y viendo lo que pasó en esos años de peregrinar
en el desierto, podemos ver varios puntos. Primeramente, ellos se olvidaron de su amor. Se olvidaron de que Dios era bueno, amoroso y misericordioso. Se olvidaron de que Dios tenía siempre pensamientos de paz, siempre pensamientos de bien, siempre la intención de Dios era lo mejor. Constantemente el pueblo de Israel, y vamos a hablar de ese aspecto en el desierto, cuestionaba sus acciones y acusaban a Dios de llevarlo a situaciones difíciles para en esas situaciones difíciles abandonarlos y hacerlos morir. Eso era dudar del amor porque se olvidaban de que Dios los amó. ¿Sabes? Si ustedes se acuerdan de las 10 plagas, eran 10, ¿verdad? 10 plagas que hubo en Egipto. ¿Saben? Esas plagas no tocaron a su pueblo en ese momento. Ellos estaban siendo cuidados y siendo protegidos. De la misma manera, nosotros nos podemos olvidar de su amor, acostumbrarnos a nuestra vida rutinaria con Cristo, acostumbrarnos de que tenemos que ir al estudio, acostumbrarnos a que tenemos que, tengo que tener mi tiempo de lectura, mi tiempo de oración, y olvidarte de que Dios te ama, olvidarte de tener esos tiempos para poder meditar en ese amor de Dios. Y cuando se identifica esa duda del amor de Dios que tenemos en los tiempos de prueba. Y muchas veces podemos pensar cosas muy parecidas a lo que pensaban los israelitas. ¿Por qué nos trajiste, Dios, aquí para dejarnos morir, ¿no? Pero bueno, eso es algo de lo que se olvidaban. También muchas veces se olvidaban de su poder salvador. Ante situaciones como lo que pasó en el Mar Rojo y también por otra situación, el mal informe de los 10 espías cuando estaban en los límites de la tierra prometida, ellos se desanimaban, pensando que los problemas que los rodeaban eran mayores que el poder de Dios para resolverlos. Entonces, muchas veces la tentación es olvidarnos de ese poder salvador de Dios. Se nos olvida que nos salvó en otras ocasiones. Se nos olvida anteriormente que nos redimió. Y entonces nos olvidamos y decimos, Dios, esto sí se fue de tus manos. Bueno, pues si puedes orar, si algo sirve de orar, ¿no? A veces no somos muy claros, pero a veces en nuestro íntimo pensamiento podemos tenerlo así. Si no lo has tenido así, qué bueno. Pero, ¿sabes? Déjame decirte que el diablo, el adversario, está al acecho para desanimarte. El diablo es como esa vocecita de aquel que no dice de quién fue esa voz. Bueno, pero que estaba Jesús con Jairo y llegó una vocecita y le dijo, deja ya tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Deja ya de molestar al maestro. O sea, esta situación no tiene remedio. Deja de orar. Deja de molestar. ¿Para qué oras? Si no recibes respuesta. ¿Sabes? Esa voz no es de Dios. Esa voz te quiere desanimar a dejar de hacer lo bueno, a dejar de hacer lo que Dios tiene para ti. Se olvidaban también de su poder para mantenerlos con bien. Dios no solamente salva. Así como Dios hizo la creación y Dios mantiene su creación, así Dios no solamente te salva, sino también Él se ha comprometido en mantenerte, y no solamente en victoria, sino también hacerse cargo de hasta lo más mínimo detalle. A mí me ha llamado mucho la atención en nuestra vida como familia que cuando tenemos una necesidad, somos testigos de que Dios la conoce perfectamente y a su debido momento nos hace llegar los recursos que necesitamos para tenerla. Es impresionante Dios, ¿sabes? No te olvides que Dios no está en la última galaxia y es indiferente a ti, sino Dios está a cargo de todos los aspectos, aún los más pequeños aspectos de tu vida, ¿sabes? Sin embargo, es una ofensa para Dios, se nos olvida que Él nos mantiene, que Él tiene cuidado de nuestra vida. Y entonces a veces
O sea, imagínate, el pueblo lo empezó a acusar por falta de cuidado ante sus necesidades. El mismo Salmo hablaba de lo que ellos decían, en versículos anteriores, dice, llegaban a ridiculizar a Dios con frases como, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Sabes? Olvidamos esa provisión hermosa de Dios. Y muchas veces esto nos lleva a tener actitudes y pensamientos como este. Finalmente, en estos puntos se olvidaron. Hay algo muy importante que también nos olvidamos nosotros. Olvidaron de dónde Dios los había sacado. Dice la segunda parte de este versículo, que no se acordaron del día en que los redimió de la angustia. ¿Saben? Redimir es casi la misma palabra que rescatar, pero hay una pequeña diferencia. La redención siempre supone un precio. Alguien puede rescatar a otra persona del pozo tirándole una cuerda que no le cueste nada, ¿no? Pero sabes que cuando rescatas de una esclavitud, tienes que pagar al que esclaviza. Y sabes, ellos se olvidaron de cómo vivían en Egipto y empezaron a anhelar en sus corazones regresar a Egipto. Hicieron de su anterior tirano su propio ídolo. ¿Y cuántas cosas podemos nosotros anhelar en una vida seca para Cristo y anhelar el pescado de balde que teníamos antes? ¿Sabes? Eso es un engaño. Y ese engaño lo produce el olvido a las bendiciones y de quién es Dios y quién y de dónde te sacó. Bien, toda esta memoria descuidada, porque vamos a hablar, toda esa desmemoria es por un descuido, los llevaba a una falta de aprecio para con Dios y para con Moisés su siervo, y los hacía pecar constantemente. Los llevaba también a estar completamente estancados en su incredulidad. Ellos dieron, en esos 40 años que estuvieron en el desierto, dieron una y otra vuelta a los mismos lugares. ¿Por qué? Porque no podían progresar. El acordarte de las proezas de Dios en tu vida anterior y aplicarlas en tu fe para esta prueba te hace crecer en la fe. Pero olvidar de todo esto y decir, sí, pero eso fue en otro momento y en otra situación, ¿sabes qué? Te lleva a estancar y a dar vueltas en el mismo lugar. Bien, es aquí en esta parte del Salmo donde Dios trae a la memoria sus grandes prodigios y que utilizó para liberarlos de Egipto. Vamos a leer ahora el resto de este pasaje, que es, Carlos, si nos puedes hacer el favor. Sí, 43 al 52. Del 43 al 52, por favor. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a las langostas. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales en escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Enojó, indignación y angustia. Enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Este es al 52. Bueno, qué bueno que pusiste este como, aunque lo vamos a ver en el siguiente estudio. Pero aquí es muy importante cómo Dios pone a Israel y les muestra todos los prodigios que hizo por ellos.
para liberarlos. Tú ves todo esto y definitivamente es un juicio espantoso. Es una muestra y es algo comparable a lo que vendrá en los últimos tiempos para juzgar al mundo. Pero algo que tú puedes tener como cierto es que aunque por espantoso que se vea este juicio, fue completamente justo. A Dios no se le pasó la mano. Eso sí te puedo asegurar. Ahora, el pensar en esta liberación tiene que llevarlos a pensar objetivamente en su vida anterior. Fíjate que la tierra de Egipto nos enseña y trae a la mente la vida miserable que tiene el hombre antes de su redención. ¿Sí? Dice, por ejemplo, Efesios 2:12, este versículo me gusta mucho. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Me impresiona este versículo porque básicamente te dice dos cosas. En aquel entonces estaba sin Dios, alejado de Él, pero además esto te llevaba a vivir sin esperanza en este mundo. Algo muy parecido a la situación de esclavitud que vivían los israelitas, ¿verdad? Bien, la esclavitud que vivían los israelitas los llevaba a tener un arduo trabajo. Ellos eran explotados. Ellos tuvieron que construir con sus manos ciudades enteras. Y no se les pagaba un quinto. Eran sometidos de una manera muy cruel, tanto ellos como sus hijos. Y esta opresión los llevaba a la angustia. ¿Sabes? Esa es la vida de Egipto. Una vida en donde hay opresión para tu vida y esa opresión habla de angustia. Bien, dice 2 versículos aquí para poder meditar en ellos. En el libro de Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios, porque aunque éramos esclavos del pecado, Cristo nos liberó. Romanos 6 del 20 al 21 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice, a veces podríamos quejarnos diciendo: híjole, es que a veces se me hace la vida cristiana dura y rigurosa. A veces te puede no gustar ser siervo de Jesús, pero trae a la mente cuando eras siervo del pecado. Dice, en aquel entonces eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Imagínate, cuando ellos veían los hebreos veían el maná y decían: este maná seca nuestra vida, nuestra alma. Y me acuerdo y se me antoja toda la comida que de balde comíamos en Egipto. Sí, pero tu fin en Egipto era muerte. Bien, y además de todo esto que hemos estado hablando en todos estos versículos, la desesperanza de no poderse liberar por ellos mismos porque estaban sujetos a un rey muy poderoso, y ese rey poderoso espiritualmente significa Satanás y su reino y su dominio. Romanos 7, 24, 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? En la esclavitud de la incredulidad, de la vida sin redención, tú no tienes otra opción más que servir al tirano. Pero ¿sabes qué? Jesús te liberó de ese tirano, o quiere liberarte de ese tirano, y sí quiere que tú le sirvas. Sí quiere que tú probablemente en tu vida dejes cosas. Pero ¿sabes qué? Este es un amo amoroso, dulce,
que siempre va a querer lo mejor para ti. Bien, es muy importante recordar en nuestra vida el maravilloso milagro de la redención y cómo era lo que era imposible para ellos, fue posible para Dios, y Dios lo hizo a través de todas estas señales que vimos en el libro, en estos versículos. Continuamente, yo creo que es de los milagros más mencionados, tanto lo del Mar Rojo como también la liberación de Egipto, ¿no? Y fue una liberación prodigiosa. Dios tuvo que traer para esa liberación una devastación completa en el país, en el reino, en aquel entonces, en el reino más poderoso del mundo. Y primeramente, de acuerdo a este orden, se nos menciona la devastación del río Nilo. ¿Sabes? El río Nilo era el recurso natural más importante para los egipcios. En ese río basaban su civilización. Ese río lo amaban tanto que lo consideraban un dios. Ajá. Estaban orgullosos de sus aguas cristalinas, estaban orgullosos de las inundaciones que provocaba el río en temporada para poder llenar de nutrientes la tierra y poder sembrar. Realmente el río Nilo era casi su vida, ¿no? Sin embargo, Dios les toca esa parte muy importante. Lo hiere con sangre el río Nilo. Y, ¿sabes? De alguna manera, lo que significaba para el egipcio la bendición que era el río Nilo, para los hebreos, significaba la muerte de sus hijos, porque ahí tenían que ser ahogados. Y ¿sabes qué? Dios juzga el río Nilo, el río donde muchos niños hebreos murieron. ¿Sabes qué? El juicio de Dios era justo. También ellos, los egipcios, eran muy pulcros en sus rituales, en sus costumbres. Ajá. Imagínate, no solamente Dios lleva la contaminación de su río, no se podían bañar, no podían beber de ese río, sino también los lleva a contaminar la tierra con moscas molestísimas y con ranas asquerosas, de tal manera que su estilo de vida pulcro, y cómodo es juzgado. Esa es la primera fase del juicio. Viene otra fase, que según esto, Dios hiere la economía de Egipto. Y la hiera a través de estas plagas que nos menciona aquí, como son la oruga, la langosta, el granizo, la agricultura y la ganadería. Sin tener agricultura y sin tener ganadería, esto que son los pilares de la economía de Egipto, ¿sabes? Ellos quedaron devastados económicamente. ¿Sabes? Ellos consentían en el mundo, consistían en un sistema muy injusto con los hebreos. Los esclavizaban. Gracias a los hebreos pudieron, como decía, construir ciudades magníficas y no les pagaron ni un solo quinto. Su salario justo no les dieron. ¿Sabes? Dios estaba juzgando ese sistema corrupto de economía. Y además, como para terminar de dar el broche de oro, los hebreos al irse iban a despojar de sus riquezas a los egipcios. Les iban a dar sus joyas, sus cosas preciosas que tenían en casa. Imagínate que ves a una persona con un Rolex de oro, y si tú se lo pides que te lo regalas, ¿tú crees que te lo va a dar? Pues nunca, ¿verdad? Pero imagínate el milagro de gracia que Dios hizo en ese momento para pedirle las joyas. Oye, dame algo para el camino, toma mi pendiente, toma mis joyas, ¿no? En fin, una vez más podemos ver el justo juicio de Dios. Finalmente Dios mandó el peor castigo de todos, que fue que Él reclamó la fuerza y la esperanza de Egipto. Se llevó a sus primogénitos. En alguna ocasión, el faraón mató a la fuerza de los hebreos
Y hubo muy pocas casas que se salvaron, probablemente. Aunque Dios hizo sus milagros, pero ahora le tocaba esa parte del juicio a los egipcios. No iba a haber casa en donde no hubiese un muerto. Faraón se llevó la fuerza del pueblo de Dios, su descendencia, y en ese momento, y al final Dios se llevó la fuerza de Faraón, hasta el mismo Faraón. Finalmente esto llevó a que fuesen liberados. Así que este juicio que puede escucharse en estos versículos muy duros, dices: Dios, se te pasó la mano, qué duro eres. Bueno, es que es el Dios del Antiguo Testamento, por eso es muy duro. No, fue completamente justo. Y esto se va a parecer a lo que pasa en los últimos tiempos. De alguna manera esto se parece mucho al Apocalipsis. ¿Y sabes qué? ¿Qué dijeron los ángeles del Apocalipsis cuando terminaron de regar las copas? Justo eres, Señor. Qué increíble, ¿no? De hecho, también llena las aguas de sangre. Y dijo: por toda la sangre derramada injustamente. Bien. Para concluir, podemos ver que lo que constituyó la debacle de unos fue al mismo tiempo la liberación de otros. Esta historia para los egipcios fue terrible, fue vergonzosa, ¿sabes? Muchos investigadores escépticos ponen en duda la veracidad del Éxodo y de estas plagas, porque no la encuentran fácilmente en los anales de la historia de Egipto. No la encuentran en sus muros, no la encuentran en sus pergaminos, no la encuentran. ¿Sabes cómo la van a encontrar? Si ellos seguramente lo que quisieron era callarla, porque era un periodo muy vergonzoso para la historia de Egipto. Por ahí supe de un documental en donde se encontraron algunas referencias, pero unos investigadores, pero esto, así como esto lo puede estar leyendo un egipcio de esa época y decir qué vergüenza, así para el hebreo, para el pueblo de Dios es: Dios, esto habla de tu justicia y de tu amor por liberarme, ¿no? Entonces lo que constituyó la debacle de unos fue al mismo tiempo la liberación de otros. Para haber la libertad de unos, tuvo que haber el juicio, tuvo que haber un juicio. La vieja vida de esclavitud que tenía el pueblo de Dios y su preservación posterior fue sellada por un evento muy importante. ¿Por qué no murieron los primogénitos hebreos? Por la sangre del Cordero. Eso selló el amor y la liberación de Dios, la sangre del Cordero pascual. Así también nuestra propia redención se hizo después de un juicio de nuestros pecados en la cruz. El paso de nuestra libertad, de habernos librado del viejo hombre, solamente fue posible a través del sello de la sangre de Jesús, el Cordero sin mancha. Qué maravilloso, ¿no? Bien, Primera de Corintios dice, y habla también de esta redención de la que hablamos en el versículo 42, por precio fuisteis comprados. ¿Qué dice la parte B? No os hagáis esclavos de los hombres. Y dice un poquito antes en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermoso mensaje. No te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides que Él pagó un precio, que Él selló tu libertad, gracias a la sangre del Cordero. Y si todavía no ha sellado tu libertad, todavía es el tiempo, todavía no pasa el ángel de la muerte, todavía no pase el evento que defina tu vida, ¿sabes? Es muy importante. Acuérdate que está la sangre del Cordero, que te librará de esto. Fue un precio muy costoso. Por lo tanto, si ya tienes esta libertad, no temas al hombre. El temor del hombre trae esclavitud. No te hagas esclavo del hombre. Y acuérdate que al ser comprado por Cristo,
ya no te perteneces a ti mismo, sino tú ya eres de aquel que te compró. Y aquel que te compró no quiere esclavizarte, sino quiere usarte, quiere darte la vida plena. Y quiere usarte para bendición de los demás, para glorificarse Él en tu vida. Bien, creo que es algo muy importante. Y es algo que este versículo Dios nos exhorta a no olvidar durante la semana.